Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Dentro de la cinemática vamos a tener diferentes temas más y vamos a empezar con el más sencillo, que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que los vamos a conocer con las siglas MRU, ¿ya? De movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a entrar en este primer tema, que es el más sencillo, donde solamente vamos a contemplar tres factores. Número 1, la distancia. Número 2, el tiempo. Y número 3, la velocidad. Ahora vamos a pasar a la parte práctica de ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Antes de empezar, tenemos que identificar nuestra fórmula general que está en este triángulo, donde vamos a ver la relación que existe entre distancia, tiempo y velocidad. Para esto tenemos que saber que la distancia se va a representar con la letra D, el tiempo se va a representar con la letra T y la velocidad constante se va a representar con la B. Ahora, aquí tenemos ya las fórmulas despejadas de acuerdo a las necesidades o las incógnitas que tengamos. Por ejemplo, aquí tengo la velocidad, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aquí tengo la fórmula para el tiempo, donde tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y por último tengo la distancia, que será D igual a velocidad por tiempo. Ahora, cuando tengamos un ejercicio, tenemos que ver cuál necesitamos de estas tres fórmulas. Ahora pasemos a las unidades, ¿no? Las unidades son muy importantes. No podemos mezclar unidades y generalmente nosotros en Bolivia usamos el Sistema Internacional de Unidades. Eso quiere decir que vamos a usar metros y segundos. Aquí tenemos la velocidad, que va a estar en metros por segundo, el tiempo va a estar en segundos y la distancia va a estar en metros. Ahora bien, se puede usar también en kilómetros y horas. Aquí tenemos velocidad, va a estar en kilómetros por hora, el tiempo va a estar en hora y la distancia va a estar en kilómetros. Podríamos usar cualquiera de las dos, en metros y segundos o en kilómetros y horas. Lo que no se debe hacer es mezclar estas unidades. Tienen que ser kilómetros y segundos o metros, kilómetros y horas. Ahora sí, sabiendo todo esto, podemos pasar a los ejercicios demostrativos de la vida. Aquí tenemos el primer ejercicio, donde dice: ¿cuál es la distancia recorrida por una cabina del teleférico rojo desde la estación central hasta la estación 16 de julio? Se avanza en MRU. MRU es movimiento rectilíneo uniforme en 5 metros por segundo, en un tiempo aproximado de 10 minutos. Ahora, lo primero que siempre tenemos que hacer es graficar para saber qué estamos haciendo. Yo voy a poner mi cabina, el tiempo transcurrido, que sería 10 minutos, la distancia recorrida, que no tengo, y la velocidad con sentido y dirección, siempre con mi vector. Nos dice que está recorriendo de un punto a otro punto, está recorriendo toda esa distancia. Nuestro gráfico final será este. Ahora, una vez ya hecho nuestro gráfico, tenemos que hacer nuestros datos para saber qué datos tenemos. Distancia. ¿Distancia tenemos? No, será nuestra incógnita. Nuestro primer dato es la incógnita. Ahora, velocidad. ¿Cuál va a ser nuestra velocidad? Va a ser 5 metros por segundo. Y por último, nuestro tiempo aproximado será de 10 minutos. Ya está.
Antes de empezar a resolver el ejercicio, tenemos que verificar que las unidades estén de acuerdo a las características que les dije anteriormente. Eso quiere decir que todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional, a menos que el ejercicio dijese otra cosa, pero en el sistema internacional. La velocidad está en metros por segundo, eso está bien, pero el tiempo aquí dice 10 minutos. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? Vamos a hacer conversiones. Conversión de unidades. Vamos a convertir de minutos a segundos. Ahora tenemos que recordar cuántos segundos tiene un minuto. Fácil, en un minuto hay 60 segundos. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Solamente es una multiplicación de fracciones. Eso quiere decir que vamos a multiplicar 10 por 60. 10 por 60 sería 600. Dividido entre 1 sería 600. Ahora, ¿qué unidades vamos a usar? Primero tenemos que ver que minuto con minuto se pueden simplificar. Eso quiere decir que ya no hay minutos y nos quedan solamente los segundos. Aquí están los segundos. Entonces nuestro tiempo será 600 segundos. Ya tenemos nuestro tiempo en segundos. Ahora sí podemos calcular la distancia. Ahora, ¿qué fórmula voy a usar? Pues fácil, volvemos a la primera parte donde teníamos nuestras tres fórmulas. ¿Cuál fórmula vamos a usar? La que dice distancia. Aquí está. Esta vamos a usar. Entonces, esta fórmula copiamos a nuestro ejercicio y ahora podemos reemplazar datos. En vez de poner velocidad, yo voy a poner 5 metros por segundo. Listo. Por el tiempo que hemos hallado. El tiempo que hemos hallado sería 600 segundos. Pongo 600 segundos. Una vez reemplazados los datos, hacemos una simple multiplicación. Multiplicamos 5 por 600. Sería 3000. Ahora, ¿qué unidad va a tener la distancia? Está fácil, pero verifiquemos. Segundo con segundo se simplifica. ¿Qué unidad nos queda? Metro. Ahora bien, era fácil. La distancia sí o sí se mide en metros o en kilómetros, centímetros, pies, pero no podemos medir la distancia en segundos o tampoco podemos medir la distancia en metros sobre segundo. Tenemos que usar el sentido común. Ahora, yo te invito a que agarres tu cuadernito y copies los siguientes datos. ¿Qué será una práctica para tu casita? Vamos a hallar la distancia de las diferentes líneas del teleférico teniendo en cuenta el tiempo de recorrido aproximado. Tenemos aquí los diferentes datos de cada línea y la velocidad para todos estos será de 5 metros por segundo. Por si acaso es un dato aproximado que nos dio el teleférico y las distancias que vayas a hallar serán igual aproximadas. No son las distancias reales, son aproximaciones. Esto te lo aclaro para que puedas hacer tu práctica. Ahora bien, espero que hayas copiado estos datos porque vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio de la vida. Vamos a hablar del bus Pumacatari, que va a partir a las 7:30 de la parada Inca Llojeta y va a recorrer 19 kilómetros para llegar a las 8:30 a la estación central. Y nos pregunta, ¿cuál será su velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo? Aquí ya nos está especificando en qué unidades quiere. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en estas unidades. Lo primero que siempre tenemos que hacer es nuestro gráfico.
está partiendo de las 7:30 de la parada Inca Llojeta y está llegando a la estación central a las 8:30, recorriendo una distancia de 19 kilómetros. Ahora esto lo vamos a representar en datos. Lo primero, distancia. ¿Cuál es nuestra distancia? 19 kilómetros. ¿Cuál es nuestra velocidad? ¿Tenemos velocidad? No tenemos velocidad. Esta será nuestra incógnita. Y la tenemos que hallar en kilómetros por hora. Sería el primero. ¿Y nuestro tiempo? No tenemos tiempo. Tenemos que hallar el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a copiar primero las horas que han transcurrido. Primero copio 8:30 horas y 7:30 horas. Y restamos. Restamos 8:30 menos 7:30 sería 1. Una hora. Ahora sí ya tenemos el tiempo. Ahora sí podemos resolver el ejercicio. Para resolver el ejercicio tenemos que saber la fórmula. Y de nuevo volvemos atrás. Tenemos que hallar velocidad. Entonces esta sería nuestra fórmula que vamos a copiar al ejercicio para que podamos reemplazar. Ya está. Una vez copiada la fórmula, solamente nos queda reemplazar datos. En vez de poner D, que sería la distancia, ponemos 19 kilómetros. En vez de poner T, que sería el tiempo, ponemos 1 hora. Ahora solamente nos queda hacer una división de fracciones. Dividimos 19 entre 1 es 19. ¿Qué unidades vamos a tener? Verifiquemos. ¿Podemos simplificar alguna unidad? No. Entonces copiamos las unidades que tenemos en fracciones, como está ahí, y nos queda como resultado la velocidad de 19 kilómetros por hora. Ahora bien, yo te invito a hallar la velocidad en metros por segundo. Puedes hacer el procedimiento que yo he hecho o convertir la velocidad que yo he hallado en kilómetros por hora. Espero que resuelvas todos estos ejercicios y también los ejercicios que encuentras en la cartilla del Ministerio de Educación. En el movimiento rectilíneo uniforme vamos a tomar en cuenta que la velocidad siempre va a ser la misma, no va a variar, ¿no? Eso quiere decir que la aceleración no va a existir, que va a ser 0. Tenemos que ver cuál es la distancia recorrida de una partícula o un móvil y en qué tiempo está pasando esto. Tomemos en cuenta que si yo corro, siempre transcurre un tiempo. Siempre los movimientos pasan en un tiempo determinado. No puede existir uno sin el otro, porque si me muevo de un punto a otro, no se detiene el tiempo. Eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta la distancia recorrida de un punto a otro punto en un determinado tiempo. Eso se va a llamar velocidad. Muchas gracias. Esta sería la primera clase de física. Nos vemos en la siguiente clase. Espero les haya gustado. Saluditos. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.